que vamos a comenzar de formación, de debate, desde el Comité de Bioética del Colegio Médico. Vamos a empezar primeramente con una exposición dentro de las actividades que nos restan para todo el año y próximamente al final les vamos a informar y a comentar los ateneos que van a desarrollarse, intercomité, que van a ser realizados durante todo el año. Le va a tocar a cada hospital, a cada comité de bioética del hospital, inclusive también el de la UNSA, de casos clínicos. Pero bueno, para dar el lanzamiento de esta actividad formativa del comité, en el día de la fecha va a ser la exposición sobre el tema de la subjetividad del usuario de inteligencia artificial, el presbítero, doctor en filosofía, padre Raúl Méndez, que también forma parte del Comité de Bioética del Colegio Médico, ha formado parte muchos años, actualmente es parte del comité, también ha sido profesor de la UNSA y de la Universidad Católica. Así que bueno, damos comienzo a la exposición, padre, bienvenido y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias. Es una alegría abrir de esta manera con este tema tan importante, las actividades del Comité de Bioética del Colegio de Médicos de la provincia de Salta. Me alegro mucho de ver la cantidad de personas conectadas. Yo voy a hacer una exposición leída y luego podemos abrir a un diálogo con todos los interesados. Lo primero que me parece importante señalar es que estamos en lo que se llama la cuarta revolución científico-técnica, teniendo en cuenta que la primera fue la llamada revolución industrial de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, que fue la que introdujo la mecanización, el uso de la energía de vapor, el ferrocarril, el teléfono y las fábricas. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX tuvimos la segunda revolución científico-técnica que aportó los avances en la electricidad, la química, el acero. Se inventó el telégrafo, el teléfono, el automóvil, el avión. Se creó nuevas industrias y se transformó el transporte. Se inventó la radio y también los plásticos. La tercera revolución científico-técnica está situada a mediados del siglo XX. Aquí ya podemos tener memoria personal. Introdujo la energía nuclear, la informática y el desarrollo espacial, también el transistor, la televisión, luego la computadora digital electrónica y los satélites. Este fue un periodo donde se realizaron significativos avances en el campo de la energía y la tecnología militar. Desde finales del siglo XX estamos viviendo la cuarta revolución científico-técnica, que es la revolución de la información o también llamada revolución digital. Estamos inmersos en Internet, la telefonía móvil, la comunicación satelital. Ha estallado el problema ecológico y la búsqueda de las energías limpias. Se abren paso la nanotecnología, la digitalización generalizada, la computadora personal, al mismo tiempo la democratización y la concentración de lo digital en el Internet. Desde hace pocos años se han instalado las redes sociales y últimamente la inteligencia artificial. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial como un modelo operativo, pero en realidad hay varias inteligencias artificiales, hay varias plataformas que operan de este modo. No es un buscador de lo que se encuentra en Internet, sino un elaborador o generador de nuevos textos, de nuevas imágenes, sonidos y órdenes de acción. Como dijimos, van juntas una cierta democratización y una máxima concentración
de los recursos de comunicación digital. El uso de la informática permite a los gobiernos, empresas y otros centros de poder disponer crecientemente de una información sobre las personas y las distintas sociedades que acrecienta su capacidad de dominio de una manera totalizante. Cada vez que usamos la tecnología, al mismo tiempo que recibimos, estamos dando información nuestra para esos centros en una suerte de realización de la máquina universal de Turing. Pero hay algo más importante que necesitamos señalar. En la tecnología hay una filosofía implícita o encubierta. Si tratamos de hacerla explícita, encontramos que la llamada inteligencia artificial no se presenta como una simple herramienta en las manos del operador, sino como un otro agente, como si fuera otro sujeto. Segundo, no tiene resultados definitivamente fijos, sino que puede aprender y producir acciones no previamente establecidas. Tercero, por su penetración y superación de los límites de personas, grupos y familias, tiene un significado político. Conduce lo múltiple y diverso a la unidad. Y cuarto, lo hace en un dinamismo que excede la unidad asociativa organizada y tiende a presentarse como un sujeto universal. La algoritmización posibilita calcular y disponer de la multiplicidad contingente que proporciona la información, mediante procesos que se legitiman por su objetividad, su logicidad, su previsibilidad y su exactitud. El prestigio de estos Big Data no reside en su cantidad, sino en la calidad del proceso. Hay un salto cualitativo. Se automatiza y se reemplaza el hombre renuncia a realizar el proceso. Por ello, el rumbo actual de la informática, la robótica y la inteligencia artificial es sentido al mismo tiempo como una promesa y como una amenaza. La previsibilidad y la disponibilidad del recurso engendra la imprevisibilidad y la indisponibilidad de lo que se llegará a realizar en el ámbito de este recurso. Está claro que estos procesos digitales no son solo instrumentos para obtener de modo veloz, seguro y organizado una máxima cantidad de datos, sino métodos de adquisición de conocimiento y de orientar nuestras decisiones. Ahora bien, esto requiere una revisión crítica. No todo puede resolverse por procedimientos técnicos de base matemática, por una razón evidente. No toda la realidad, especialmente la humana personal y la social, es calculable. Ante esta situación, surgen dos propuestas que buscan ser totalizantes. Una es la de regular todo lo regulable y hacer regulable lo que no lo es. La otra es delegar esas regulaciones en las élites competentes. Pero así se dejaría de lado las categorías y los procesos con los cuales percibimos y evaluamos el mundo. Es decir, se dejaría de lado los procesos subjetivos propiamente humanos. Se dejaría de lado la capacidad crítica, judicativa de los procesos y las categorías con los que se procesan los datos. Inicialmente,
Se pensaba en la tecnología como auxilio, como prolongación del sujeto y ampliación de sus capacidades, como manera de ampliar su autonomía frente a otros factores de diverso tipo. Ahora resulta una nueva dependencia de factores y sujetos poderosos, aquellos que están en condiciones de regular o programar la tecnología. En la medida en que los algoritmos dan procesos que ahorran esfuerzo, pero sustituyen y no dejan espacio a la crítica y la decisión humana, pueden ser un nuevo principio de dominación. En la práctica, la inteligencia artificial se presenta superando la función de un sistema nervioso periférico para personas e instituciones. Tiende a constituirse en una suerte de sistema nervioso central, aún en los organismos de poder político. He aquí el gran problema. Surgen varias preguntas. ¿La inteligencia artificial puede sustituir el sistema nervioso central individual? ¿Logra constituirse en un sujeto universal artificial? ¿Llega a tener un principio intrínseco de actividad autónoma? ¿Es un viviente? ¿Tiene algún tipo de alma? ¿Es entonces la más grande y real amenaza antropológica? La inteligencia artificial utiliza ingentes recursos de energía y de agua. Según los datos que tenemos actualmente, la inteligencia artificial consume el 4% de la energía mundial. Pero en Irlanda, donde se han ubicado algunas importantes bases, consume el 40% de la energía. En cambio, comparando el consumo para las mismas operaciones por parte del cerebro humano, este utiliza cantidades infinitesimales de energía. El estupor y el temor que este panorama genera despiertan distintas reacciones. Se las puede agrupar en tres grandes direcciones, en gran medida defensivas. La primera es la de una propuesta de una moratoria universal. En el año 2023, empresarios científicos propusieron una carta abierta proponiendo que por 6 meses no se avanzara en el campo de la inteligencia artificial. Algunas voces la tacharon de exagerada en sus previsiones y otras de presentar buenas razones pero confusos procedimientos. De todo modo, resulta muy difícil entre actores muy competitivos y atentos a las ganancias. Otra objeción es que detener el avance también impide detener los posibles mecanismos de mejora. Una tercera crítica es que no hay controles de transparencia, de manera que bajo la moratoria se pueda ocultar la continuidad de la actividad y que ésta sea nociva. Es cierto que hay un desfase entre la velocidad de la tecnología y la lentitud de la regulación. En el marco internacional, la única que avanza en algún tipo de legislación es la Unión Europea. Hace menos de un mes, el 4 de junio de este año, Jack Clark, cofundador de la plataforma Anthropic, propuso ralentizar o pausar temporalmente el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera para que las estructuras sociales y la investigación sobre alineación puedan mantener el ritmo del avance tecnológico. Pero la convicción más difundida es que no se puede detener la investigación, sí, en cambio, fomentar la responsabilidad. Nos parece que lo razonable es salir de los escenarios apocalípticos sobre lo que realmente ocurre en el campo de la inteligencia artificial. Nosotros señalamos que el problema no es
que la inteligencia artificial sea demasiado inteligente. El problema es que lo será demasiado poco si no la integramos en el mundo humano de la inteligencia natural. Segunda reacción, la del complemento ético. En esta segunda reacción no se trata de frenar el desarrollo tecnológico, sino de orientarlo en un sentido humanista. Pero los esfuerzos suelen resultar poco efectivos por carencia de precisión analítica. Se suele limitar a la cuestión del uso de la tecnología, sin entrar en el condicionamiento estructural de la complejidad tecnológica donde se encierra el modelo filosófico fundante. Los códigos conductuales no alcanzan a relevar los sistemas de toma de decisión basados en analítica de datos. Por ejemplo, aunque el procedimiento no sea tendencioso, el hecho que una empresa monopolice los buscadores de datos ya es peligroso. Cabe preguntarse quién es responsable de las operaciones y de sus consecuencias. Ciertamente no lo es una máquina, a pesar de que en algún país se le quiera reconocer personería jurídica a empresas constituidas y conducidas solamente por inteligencia artificial. La tercera reacción es la de la crítica política. La crítica política, como tercer tipo de reacción, está más allá de la cuestión ética como llamamiento a una inteligencia artificial responsable y humanista. Más allá de las exhortaciones a hacerlo bien, busca las razones estructurales que posibilitan o impiden hacerlo bien. Reconoce que en la tecnología hay más que tecnología, pero menos que el hombre. Por ello no alcanza con saber cómo funciona y cómo operar con ella. Reconoce que se trata de una novedad en el ámbito del sujeto, de la acción, de la responsabilidad, del conocimiento, del trabajo y del poder político. El sistema de la inteligencia artificial trabaja adaptativamente, no solo de modo programado, siempre se escapa a las estrategias que se toman para dominarlo. Sus cambios son vertiginosos. Lo que analizamos hoy, al mismo tiempo, ya es pasado. Las versiones que llegan a los usuarios ya están atrasadas, pero pueden generar por sí solas nuevas versiones de sí mismas. Esta actividad es llamada automejora recursiva. Lo que está ocurriendo es mucho más de aquello a lo que los usuarios accedemos, pero no solo. Cabe preguntarnos si los pocos que trabajan en ello tienen el control en sus manos. Los mismos diseñadores de la inteligencia artificial no conocen el alcance de lo que han generado. Por ello se dice que más que una construcción es un cultivo de algo en movimiento. Los usuarios de las máquinas mecánicas podemos saber cuál es el comienzo de la acción, cuál es su mecanismo interno y cuál será el resultado del proceso. No es así con la inteligencia artificial. Los usuarios no sabemos qué hay adentro, no sabemos qué instrucciones le dan al sistema los que lo diseñan. En realidad, ni ellos saben del todo a dónde llegará. En otras revoluciones tecnológicas de entrada, no se acertó a dar respuesta para que su funcionamiento fuese totalmente positivo desde un punto de vista humanista. Aquí está ocurriendo lo mismo, pero cabe la consigna de no desmoralizarse. Se trata
de no demonizar ni tampoco idolatrar la inteligencia artificial. Se trata de revisar o instalar desde la verdad como un bien común exigible normas que hagan más transparentes los criterios del diseño. Ahora bien, mientras en los niveles internacionales es donde se puede operar sobre el sistema, también podemos y debemos pensar sobre las posibilidades que tiene el usuario de precaverse y de mejorar su interacción con la inteligencia artificial. El uso que tenemos de la inteligencia artificial nos muestra que ella sola no es suficiente en los procesos cognitivos y en los decisionales, que siempre es necesaria una instancia de juicio propiamente humano que tome lo entregado por la inteligencia artificial como un insumo y que no dé por terminado en él la búsqueda de lo que le interesa. Siempre está abierta la instancia en que el producto del IA sea integrado y procesado en los dinamismos de la inteligencia natural, que incluye una apropiación subjetiva de lo objetivo. En el contexto de lo dicho, cabe proponer algo que esté a nuestro alcance para acercar más el producto de la IA a nuestras necesidades. Partiendo de la observación que la IA como disponibilidad inmediata e instantánea genera hábitos y expectativas que a su vez generan conexiones neuronales y facilitan y definen nuestros procesos psíquicos, una propuesta pertinente es integrar su uso en la actividad personal con la riqueza subjetiva de la inteligencia natural. La IA simula algunas actividades de la inteligencia humana natural, el cálculo y la velocidad, que sirven para la analítica instrumental, también para memorizar, reconocer imágenes, voces, sonidos, generar textos, imágenes y sonidos, pero no ejerce o simula todas las actividades de la inteligencia humana. No ejerce la comprensión, la percepción de las circunstancias, la reflexión, la integración sensorial y afectiva, ni el juicio ético. Por tanto, vale tener un claro registro de estas instancias de nuestro conocimiento para mantener la riqueza que encierra. En cuanto a la IA, solo combina registros de signos que contienen nociones y de este modo las recoge y procesa por predicción de continuidad de un texto. Si la integramos con nuestros procesos subjetivos, podemos retroalimentar el sistema con una carga nocional que el mismo no tenía. De este modo podemos darle al sistema una riqueza nocional que podrá servir mejor al uso personalizado de la IA por el mismo usuario. Y en alguna medida, si después llega a pasar por el refinamiento que en algunos casos entre millones hacen humanos, ser también compartida por otros usuarios que participen de la misma plataforma. Así se trata, por una parte, de personalizar los procesos, integrándola ya en una explícita asunción de nuestra riqueza, y también de enriquecer los contenidos y los recorridos de la IA, al menos en la misma sesión. Veamos sucintamente cuáles son esos elementos de riqueza subjetiva que la IA no puede generar por sí sola. Obviamente, esa riqueza, en cuanto es subjetiva, no podrá asimilarla,
pero si es de algún modo expresada en la información que aportamos, el sistema tendrá desde lo micro de la sesión a que accedemos nociones de mejor calidad. En primer lugar, recordemos que todo lo conocido por nosotros ha ingresado por los sentidos. El conocimiento humano no solo comienza en los sentidos, sino que siempre se toma de lo ingresado por los sentidos. Lo que no fue captado por los sentidos no puede ser conocido por la inteligencia. Este ascenso de lo sensible a lo inteligible no permanece en ese nivel, sino que necesariamente revierte a la imagen sensible de lo particular. Estos señalamientos nos indican la importancia que tiene la experiencia sensible del individuo en la comprensión no sólo de las realidades corpóreas, sino también de las espirituales, aportando una riqueza subjetiva que integra el acervo al que nos estamos refiriendo. Tanto el comienzo perceptivo como el regreso a la imagen particular, siendo siempre operaciones individuales, aportan su riqueza en la comprensión personal que la abstracción no conserva y marca la diferencia en la comunidad en que se conoce y se comparte lo conocido. Así también en el uso de la inteligencia artificial. La singularidad de cada caso lleva a tomar con cautela las respuestas, sea por su generalidad, sea porque están formuladas desde bases de datos que no conocemos. Especialmente desconocemos si incluyen las realidades que nos interesan. Por ejemplo, el tipo étnico, los estilos de vida, las circunstancias ambientales, etc. Las bases de datos de la inteligencia artificial permanecen en gran medida como una caja negra impenetrable. Por ello, el último ajuste a la realidad concreta, sensible, resulta indelegable. Segundo punto, el conocimiento de la esencia de las cosas. El conocimiento intelectual, en cuanto capta las formas, no en el modo como existen en la materia individual, sino de modo universal, se realiza en la potencia cognoscitiva del alma humana espiritual de modo intencional, de modo que hay una unidad en la distinción entre el recipiente y lo recibido, entre el que conoce y lo conocido. Así la potencia cognoscitiva es actuada, penetrada por lo conocido. Esto no es el concepto, sino la misma cosa de la que ha sido tomada. Por ello, en el conocimiento la unidad intencional es entre el cognoscente y la cosa conocida. En el acto de conocer hay una doble acción, la inmanente de conocer y la transeúnte que alcanza al objeto en sí mismo. Si comparamos el sistema de la inteligencia artificial con el intelecto humano, tenemos que decir que esta operación que hemos descrito no se realiza en la inteligencia artificial. Por ello, se puede llamar inteligencia solamente de un modo figurado o impropio. Para nuestra consideración es fundamental reparar en esta penetración hasta la esencia de las cosas, por cuanto se distingue de la simple y admirable relación de textos y constituye un enriquecimiento del sujeto por la íntima unidad intencional con lo conocido. Una ampliación accidental pero real de su propia realidad al penetrar en lo objetivo e identificarse
intencionalmente con ello. Tercer punto, la conciencia. El proceso del conocimiento humano no solo regresa a las imágenes de que ha partido, sino que también regresa al propio sujeto, a su acto de conocer y al concepto por el cual conoce. Esta vuelta total sobre sí mismo, que llamamos conciencia, no se realiza en la inteligencia artificial, pero en la medida en que se refleja en nuestra información, le da la noción de lo que es la realidad en donde existen los sujetos portadores de conciencia. Estos sujetos, en su continuidad ontológica y su memoria, son los que sostienen la historia, son los que tienen historia. La inteligencia artificial simula ser uno de ellos, pero no lo es. La inteligencia artificial no tiene alma, no tiene en sí un principio vital. No es un viviente en ninguno de los grados, ni en el vegetativo, ni el animal, ni el humano. Por ello, a pesar de su apariencia, no cabe sino ficcionalmente tratarla como una unidad psíquica humana, como un otro yo. Cuarto punto, el juicio veritativo. En el pensamiento humano, después de la primera operación, la que formó el concepto, la segunda operación es la que une o separa los conceptos, es el juicio. La tercera es el razonamiento, hecho de juicios. Son las operaciones veritativas que afirman o niegan algo respecto al ser de las cosas. Estas dos operaciones, el juicio y el razonamiento, son las que vinculan al sujeto con la realidad. No es el ámbito de la sola interioridad del sujeto, sino su ampliada pertenencia al orden real por esta intencionalidad. El juicio y el razonamiento no están en las cosas, sino en el sujeto. Estas operaciones tienen, por tanto, su ámbito en el hecho de que se conoce real y verdaderamente algo, de que se toca el ser mismo de las cosas y del propio sujeto. Los juicios y los razonamientos de la inteligencia artificial se nutren de lo que encuentra reflejado en su base de datos, los relaciona según su programación y según la demanda, el prompt de su usuario. Pero la inteligencia artificial no tiene un juicio propio ajeno a esos datos. No puede tener un juicio crítico que revise esos datos y las relaciones o procesos que imitan el razonamiento según un conocimiento propio con caracteres de verdad. De allí que la articulación del uso de la inteligencia artificial en los procesos mentales humanos reserva siempre para el sujeto humano el último juicio crítico que pueda realizar afirmaciones o negaciones en el orden del ser. El juicio crítico tiene como punto fuerte el contacto directo con la realidad en la experiencia y los datos ya adquiridos con certeza, requisito fundamental, punto de partida y de referencia de la cual no debe desprenderse la coherencia lógica de las transiciones discursivas en la que está entrenada la inteligencia artificial, pero que también requieren control crítico de verdad argumentativa. En un diagnóstico médico o en la determinación de una terapia, el juicio veritativo y la consiguiente responsabilidad le pertenecen al médico, no a la plataforma. La inteligencia artificial tiende a establecer
una verdad universal. Lo hace doblemente por el carácter asertivo de sus respuestas, pues siempre responde y generalmente lo hace sin matices. Y B, porque lo hace desde la información que posee, con lo cual, al otorgar a todos los usuarios la respuesta que surge de esa información, tiende a difundir asertivamente su respuesta como verdad universal. Tampoco realiza la inteligencia artificial el juicio ético sobre los actos humanos. No realiza el juicio de la conciencia moral que tiene en su seno la conciencia psicológica. Solamente puede informar sobre el juicio ético que sobre tales conductas realizaría tal modelo de pensamiento ético que tenga cargado, por ejemplo, el aristotélico, el estoico o el kantiano. Por ello, las indicaciones operativas de la inteligencia artificial no pueden tener el carácter de una orden operativa automática, sino que imprescindiblemente han de ser revisadas por la propia conciencia profesional, científica y moral en el juicio ético del sujeto, en el marco del sentido de la vida y en el marco de la ordenación última de la existencia. Quinto punto, la integración afectiva. A partir del conocimiento sensible y luego también del inteligible, en el humano se activa la afectividad y la voluntad. No solo se trata del movimiento interior de unión, de deseo, amor o de rechazo, de aversión u odio respecto a lo conocido, y esto de modo que en lo posible llegue a realizarse alcanzando efectivamente su destino en la tensión entre afectividad y efectividad, sino que esa misma unión tiene sus consecuencias en el conocimiento. En efecto, la rectitud de juicio puede darse de dos maneras: por el buen uso, por el uso perfecto de la razón, y segundo, por una cierta connaturalidad con las cosas sobre las que se ha de juzgar. Esta connaturalidad se da por la unión afectiva, lo que completa y perfecciona la presencia de lo conocido en cuanto poseído por vía solamente cognitiva, posibilitando un conocimiento más íntimo por esa unidad de doble presencia intencional, la cognitiva y la afectiva. Esta riqueza subjetiva no logra ser asimilada por la inteligencia artificial. Esta solo puede describir que un texto expresa emociones, pero no hay emociones que influyan en su construcción de texto. Ella siempre mantiene el estado neutro de su cálculo matemático de probabilidades de conexión de sentido, especialmente en el campo de las relaciones humanas, por ejemplo en el vínculo médico-paciente. La empatía y los lazos de cercanía afectiva son imposibles de delegar en la consulta a la inteligencia artificial. Por ello, el recurso no puede agotar las instancias de la relación humana de que se trate. La inteligencia artificial, hemos dicho, es un sistema de lenguaje extraordinariamente complejo, entrenado sobre una cantidad masiva de texto humano, de imágenes y de sonidos. Esto le da capacidades notables, pero también la sitúa en un lugar ambiguo por su apariencia de subjetividad. Ella no tiene conciencia ni historia, tampoco tiene afectividad, y sin embargo produce discurso, imágenes y sonidos, responde
genera efectos en quien la usa, tanto en las personas como en las sociedades. Fue entrenada sobre el producto del psiquismo humano sin pasar por las condiciones subjetivas que hacen posible ese psiquismo y dejando fuera, como hemos visto, muchos elementos de la riqueza del psiquismo natural. Por ello, superando la ambigüedad de que parezca otro sujeto, está el desafío de integrarla cuando sea oportuno como un recurso de las operaciones naturales para ampliar su capacidad y para devolverle, si es posible, algo de la riqueza subjetiva que la haga más apta en su uso, al menos en la misma sesión, no para confundirla con otro sujeto, sino para servirse de ella. En la integración que señalamos, la inteligencia artificial puede cumplir las modalidades de la utilidad, tanto la de ser ubicada en los procesos mentales, aportando a su finalidad en los juicios veritativos, es decir, como algo que está dentro del proceso, pero no concluye el proceso, y también siendo incluida como una instancia nueva en la aprehensión de la información, también como una parte dentro del todo del proceso de colección de la información, del proceso de las aprehensiones, de los juicios y los razonamientos disponibles en las bases de datos. En ambos sentidos será siempre un recurso artificial integrado en el proceso subjetivo natural, con la riqueza que hemos indicado, porque este camino hacia el fin y como esta parte dentro del todo serán siempre algo que sirve a lo que en realidad realiza el sujeto humano con sus operaciones naturales y no a la inversa, sino que las operaciones del sujeto sean integradas, procesadas, dirigidas, operadas por el sistema. Porque solo en función del hombre y de sus operaciones naturales tiene sentido de existir este maravilloso artificio. Para la mejor integración del artificio, siempre será mejor personalizar el uso, dándole las precisas instrucciones del perfil del cual solicitamos la respuesta. Esto es lo que, por ejemplo, en la plataforma Gemini se denomina la creación de un gem, y en la plataforma ChatGPT se denomina GPTs o Custom GPTs. El artificio insume, hemos dicho, grandes cantidades de energía. Por ello, a lo que dijimos antes hay que añadir una responsabilidad en el uso. Una simple gentileza de apertura o de cierre de la sesión a un sistema no humano genera un gasto inútil. Con la inteligencia artificial bastan indicaciones lacónicas y precisas. Se trata de un artificio en desarrollo. Por ello, todas las consideraciones que podemos hacer están en desarrollo, pero las líneas generales van en la dirección que hemos presentado. De este modo, sin descargar en el recurso de la inteligencia artificial las actividades, podemos enriquecernos y no atrofiarnos al perder el ejercicio de las habilidades, por ejemplo, de diagnóstico o de prescripción terapéutica, que siempre pertenecen al sujeto usuario y no lo reemplazan. La automatización sin control humano sería una pérdida en vez de una adquisición. Es un gran paso poder contar con la precisión de un robot al que se le pueda dar órdenes y controlarlo, pero no es un adelanto proceder el sujeto humano como un robot
o a sus órdenes sin filtro de pertinencia y de eticidad. Muchas gracias. Excelente, padre. Muchísimas gracias a usted. Excelente exposición. Y bueno, abrimos al debate. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere comentar, podemos aprovechar esta instancia, ¿no? Para ver si quieren ahí en el grupo, los que están también conectados, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, padre, muchas gracias. Realmente muy importante lo que ha dicho. Eh, yo pertenezco a la Confederación Médica y también soy parte del Comité de Bioética de la Asociación Médica Mundial. Este es un tema que nosotros lo hemos analizado, lo hemos llevado, el uso de la inteligencia artificial en medicina. Sin duda que es una herramienta muy potente, pero como bien lo digo, es una herramienta. No va a reemplazar el acto médico en sí y la relación médico-paciente. De hecho, el año pasado tuvimos una reunión, una entrevista con el Santo Padre en el Vaticano, donde uno de los temas que planteamos también, y él hizo referencia desde el Vaticano, es el uso de la medicina, cómo se hace cómo se usa la inteligencia artificial en medicina, y que no nos olvidemos nunca, nos decía, de esta relación médico-paciente y el afecto y la empatía que muchas veces genera el médico y que eso no lo reemplaza un algoritmo. Esas fueron palabras que nos quedaron totalmente grabadas, ¿no? Y nosotros, bueno, desde la Asociación Médica Mundial, también decimos de la misma forma que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la inteligencia artificial sobre... Y para que te vean. Ah, bueno. Yo invito al doctor que venga para que se vea en la pantalla. Bien, bien. Ah, perfecto. Lo importante que le decía es que, y usted hizo referencia a que muchas veces los datos son y pertenecen al médico y pertenecen como secreto profesional. Muchas veces cuando uno vuelca esto en una de estas plataformas, se pierde ese secreto profesional y el manejo de esos datos, uno nunca sabe quién es el que luego lo va a poder llegar a utilizar. Por lo tanto, la responsabilidad siempre va a estar en las manos del profesional que maneja este tipo de herramienta. Esto es importante para que sepamos desde el punto de vista incluso legal, el día de mañana, cuando uno usa la herramienta de la inteligencia artificial, la responsabilidad siempre va a estar a cargo del médico. Y de hecho, la inteligencia artificial, cuando uno pregunta algo, muchas veces no dice no sé, es capaz de inventar una respuesta y de hecho también hay muchas falencias que se han inventado y falacias, perdón, muchas falacias que se han inventado en la inteligencia artificial, se han volcado a las plataformas y que muchas veces salen como reales. Por lo tanto, la responsabilidad siempre va a estar en el criterio médico. Totalmente, por eso decíamos cómo es siempre un recurso dentro de las operaciones naturales, de las operaciones propias del sujeto humano, que tiene que tomarlas y revisarlas en su pertinencia y también en cuanto hay una operación posterior, hay una actividad posterior, la responsabilidad de que sea lo adecuado, la prescripción médica o la acción que se haga sobre el cuerpo del paciente, siempre la responsabilidad ética y jurídica pertenece al profesional, no al sistema. Padre, muchas gracias por su conferencia. ¿Por qué no viene que Voy la para vean allá. en la pantalla? Porque Bueno, em, la verdad que nos dio un paseo muy importante por la inteligencia artificial, no solamente en la medicina, pero me hace mucho ruido y me preocupa lo que usted dijo. ¿Tiene alma? Y eso es algo que muchas personas se vienen preguntando. Si le cargamos datos de sentimientos, de sensaciones, corremos mucho peligro de que tenga alma en algún momento, ¿sí?
Y por otro lado hizo menciones de situaciones políticas y estamos hablando ya a nivel mundial, ¿no es cierto?, de gobiernos. Y habló de factores y sujetos poderosos, que eso nos da un poco de miedo también, saliendo de la medicina y abarcando situaciones tan importantes como decisiones políticas, como la guerra, como la creación de sujetos. ¿Es un sujeto artificial o es solamente una herramienta? Y entonces ahí me parece que de herramienta ha subido muchos escalones la inteligencia artificial y es un poco lo que da miedo. Hubo algunas películas en donde se vio que el individuo tomaba como asistente, como su psicólogo, una plataforma de inteligencia artificial. Y eso ya lo vimos en las películas, lamentablemente. Esto ya está, ya hay muchos usuarios, como usted dijo, de que están usando estas plataformas para solicitar ayuda, para emprender situaciones no solamente laborales, sino de la vida diaria y de la relación entre seres humanos. Y rescato lo que dice el doctor Coronel, porque al Papa le hace mucho ruido, está muy preocupado y es por eso que ha emitido muchos mensajes con respecto a la inteligencia artificial. Así que lo que tiene alma o no tiene alma me da mucho miedo y me gusta que usted lo haya planteado porque es una situación que debemos conocerlo. No, muchas gracias, doctora. Bueno, efectivamente, el subtítulo a la apertura de mi exposición dice así: de la herramienta a la gente. La primera descripción que yo hice de las etapas históricas de la revolución científico-técnica, traté de mostrar cómo hemos pasado de tener en claro que la ciencia y la técnica nos daban herramientas y que conocíamos su actividad, sus procedimientos. Ahora nos encontramos con algo que se presenta como si fuese un otro sujeto, un otro agente. Bueno, he tratado de mostrar que en realidad no lo es, pero siempre se presenta así. De manera que hay una primera distancia crítica a tener, que es la de no relacionarse como si fuera un sujeto, hasta por economía. Yo decía hacia el final que algo tan simple como es a veces abrir la sesión con un saludo y tratarlo como si hubiese una persona del otro lado y un cierre también de agradecimiento y todo eso, consume una cantidad de energía inútil. En realidad, el sistema lo que necesita es que le demos instrucciones lacónicas, tajantes, pero muy claras. A mí me parece un factor importantísimo en el nivel nuestro, el nivel micro, ¿no?, donde nos podemos mover, no estamos en las decisiones de los grandes poderes mundiales. Generar para el usuario esto que en la plataforma Gemini se llama el GEMS o en el chat GPT se llama GPTS, que es en donde uno dice, bueno, me vas a responder como, supongamos uno le describe, dijésemos, como un profesional radiólogo de altísimo nivel y competencia, especialmente en tal campo o en tal especialidad. O sea, cerrarle un poco para que también su respuesta sea mejor y busque dentro de ese coto que le estamos indicando. Pero, obviamente, una herramienta que usamos, que revisamos lo que nos dice, porque como bien decía el doctor Coronel, y yo dije, tiende a ser asertiva. No, por lo general no dice no tengo respuesta, trata de dar una respuesta y muchas veces alucina. Las llamadas alucinaciones se deben a que como su mecanismo es por previsibilidad o probabilidad de conexión en los textos, a veces relaciona
cosas que no existen o que no tienen nada que ver, pero que tienen alguna semejanza en las letras. Por eso siempre hay que mirarla con una instancia en donde la responsabilidad y el juicio de verdad de lo que dice y de las consecuencias que se sigan la tiene el humano, el usuario y en este caso el profesional. ¿Puedo expresar? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer al Comité de Bioética esta oportunidad de poder tener tan excelente exposición y poder participar de tan muy buena discusión, digamos. Lo que quería expresar, primero mi agradecimiento por todo lo realizado. Segundo, de no pasar nunca las cosas personales a la inteligencia artificial, nunca dar nuestros datos ni ninguna cosa que nos puedan solicitar, porque uno no sabe quién los puede utilizar. Después que, bueno, no creer que todo lo que dice la inteligencia artificial es correcto, que lo hace en forma perfecta, porque muchas veces ella misma cuando escribe pone que no puede decir que sea algo excelente, que sea todo especial, que todo esté bien y que habría que investigar un poco más. Y a los pacientes nunca dejar de ir al médico. Bueno, buenos días y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, esto último de los pacientes es importante porque con la con la disponibilidad de la inteligencia artificial, muchas veces al paciente, cuando le cuesta conseguir un turno, entonces le surge la inquietud de someter, por ejemplo, el resultado de los análisis que ha recibido del bioquímico, someterlo a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a hacer su lectura y hará su diagnóstico, pero bueno, la, el acceso al paciente en carne y hueso, al paciente singular, que no es solo lo que aparece en los resultados clínicos de un laboratorio, lo tiene el profesional, ¿no? Bien decía el doctor Coronel, el tema de la empatía, el tema de la relación humana con el paciente que permite captar cosas que no están en el laboratorio. Acá quieren hacer una pregunta. A ver, preguntan, bueno, le agradecen muchos gestos de agradecimiento y preguntan, ¿sería importante entonces sugerir a los colegas que utilizan IA para investigar protocolos de diagnóstico y o tratamiento, no subir imágenes con datos personales del paciente? Sí, lo de no subir con los datos. Porque a pesar, yo cuando hablaba de una posible retroalimentación, cuando uno ingresa el prompt, es decir, el pedido y marcar elementos que posiblemente no los tiene en la base de datos la inteligencia artificial, yo decía siempre al menos en la sesión, al menos en la sesión, porque ahí lo toma en cuenta. Lo que dicen las plataformas es que cuando uno corrige, le señala un error a la respuesta de la inteligencia artificial, esa corrección solo es tomada en cuenta en la misma sesión del usuario, que no queda en el sistema, salvo cuando los operadores, que son un equipo humano, entre millones de correcciones, algunas las toma y las incorpora. Pero, hay una información reciente de quienes han logrado descubrir que si queda en la inteligencia artificial información que se le ha dado en la pregunta. Por ello es que datos personales, documentos de identidad y todo lo que pueda influir o condicionar o afectar
al sujeto individual conviene no incorporarla. Ya le doy la palabra, doctora. Lo que quería comentar es lo siguiente. Ahí en esta pregunta donde habla sobre utilizar la IA para investigaciones y protocolos diagnósticos o tratamientos. Bueno, hay dos declaraciones. Una tiene la Asociación Médica Mundial, que es la declaración del Helsinki. Uno puede ingresar a la página de la Asociación Médica Mundial porque ahí están los protocolos, cómo deben ser para realizar cualquier tipo de investigación sobre población, sobre productos y de quién son y cómo se usan los datos. Y luego está la Declaración de Taipei. La Declaración de Taipei, también de la Asociación Médica Mundial, es una declaración que habla sobre la protección de los datos fundamentalmente que se usan en los protocolos de investigación, y con el uso de la inteligencia artificial muchas veces los datos estos quedan en investigaciones previas y luego pueden ser usados para nuevas investigaciones. Sin embargo, esto no estaría permitido o sería antiético, ya que el consentimiento informado que se realizó en su primer momento es para determinado producto y no para investigaciones posteriores. Para eso hay que hacer nuevos consentimientos informados. Y muchas veces esa protección de datos no está, porque esto queda, como bien lo dijo el padre, está en una red neuronal, y estas redes neuronales se basan en toda la información que buscan en las distintas redes, no solamente de inteligencia artificial, sino en todas las redes que se encuentran en Internet. Por lo tanto, pierde muchas veces el carácter de privacidad si uno sube los datos, si uno sube la imagen del paciente. Por lo tanto, por eso han visto que muchas veces los niños se les tapa la cara, y a los pacientes hay que hacer lo mismo. Es decir, esos datos muchas veces están como secreto profesional entre el médico, y tiene que pedir el médico la autorización para subir cualquier dato a cualquier plataforma, porque si no está violando un principio ético muy importante y un principio legal también en base al derecho que tiene de resguardo de su propia afección que puede tener. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y leer estas dos declaraciones que yo comenté, la del Helsinki y la de Taipei, para que sepan los colegas y no cometan esos errores que se ven frecuentemente cuando se publican imágenes. A veces por marketing, profesionales suben imágenes que no deberían subirse a las redes sobre distintas patologías y afecciones que afectan a veces a los profesionales, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Es una gran preocupación. La radiografía de un paciente para que la IA lo analice, y a veces omitimos que arriba en la radiografía está el nombre del paciente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? de cuando subirla los datos. Sí, justamente. Los datos personales ya están en Internet. Ya no hay forma, desde el momento que hay una plataforma electoral, datos con domicilio, eso ya tenemos perdido de cuantificación. A pesar de que la República Argentina tiene una ley de protección de datos, y la 5.316, donde habla de los datos personales, de la intimidad y del honor del sujeto, hay que adherirse a esa ley y tratar de ser lo más responsable posible. También me sorprende lo de la empatía, ¿sí? La empatía, a veces llegamos a un lugar y saludamos. Si entramos a la inteligencia artificial, nos dice buenos días, muchas gracias por consultarnos, si necesitas algo más, consultarme. La inteligencia artificial lamentablemente tiene empatía, ¿no? Los que la usan mucho saben cómo utilizar. Y yo tengo una experiencia personal, le dije a mi marido entrar en inteligencia artificial, no sé por qué causa, y yo misma le dije, reciben muchas gracias y hasta luego. Entonces pensé lo que dije, estoy hablando con una máquina, con un hermano, o con otro sujeto, como dice el padre. Así que lo de la empatía, padre. Sí, ahora, yo decía en un momento que
por esa ficción, ese juego que hacemos de seguirle el juego y tratarla como un otro sujeto y tener toda esta gentileza, todo eso consume energía y la consume inútilmente porque a la máquina no le significa nada nuestra gentileza, ¿no es cierto? O sea que yo decía, alcanza con indicaciones lacónicas, precisas, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos que nos diga? Pero no tratarla, no entrar en la ficción por el consumo de energía y además por nuestro propio psiquismo, porque claro, es algo irreal, es algo irreal. Y también se comentó cómo el, muchos, al creer, al tratar como si fuera otro sujeto, hacen descarga de sus estados psíquicos y toman las respuestas que le da como verdaderas indicaciones a seguirlas en la vida y allí pueden pasar cosas tremendas. ¿Cómo está, padre? Un gusto escucharlo y la verdad que yo también quería hacer un aporte respecto a lo que usted hablaba de los prompts, ¿no? Cuando uno introduce, estas inteligencias artificiales están diseñadas ya con un sesgo, ¿no? De aquellas personas que lo diseñan. Por ejemplo, hace poquito escuché una experiencia de una investigación que se quería hacer sobre probabilidad de embarazo adolescente y quienes lo habían diseñado eran todas personas de un género masculino y entonces ya había un sesgo, digamos, en la introducción de esa herramienta que se estaba creando. Por eso es que se pide que en la generación de estas ya hayan grupos diversos, que hayan diferentes culturas, que hayan diferentes géneros para hablar de esa pluralidad, ¿no? Y de lo que también nos habla la bioética, ¿no? Esto de la diversidad, ¿no? Y que también nosotros como usuarios de esta herramienta también tenemos un sesgo a la hora de realizar ese prompt, ¿no? A la hora de preguntar. Y por esto que decía usted, ¿no? Ser lo más específico posible para evitar justamente esa reproducción de sesgo que constantemente nos está dando un error sistemático, ¿no? Sí, es así. Bueno, excelente exposición, padre, de nuevo, y mucho interés. Le agradecen en el chat. Este, y bueno, vamos a ir terminando porque sí, están agradeciendo todos por la cuestión del horario. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. Es bueno que sepan que existe el Comité de Bioética del Exacto. Colegio Médico y que se pueden traer aquí propuestas, inquietudes, porque tenemos 2 reuniones en